Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan de la comunidad Loyola, de la comunidad de PEC. Pues ya estamos en nuestra tercera y última conferencia de esta jornada, o de esta primera jornada de nuestro itinerario Otro fin del mundo es posible, ¿no? Ese tema que nos ha ocupado en estos días y que pues, nos invita a reflexionar de manera amplia. Esta conferencia pues también le tenemos mucho cariño porque viene un invitado muy especial, pero les dejo a Olimpia, nuestra alumna, para que nos presente a nuestro invitado. Hola, Olimpia. Hola, Esli. Buenas tardes a todos. El día de hoy tendremos una conferencia con... Tu micro, ahí está. ¿Ya se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En esta ocasión tenemos una conferencia con el maestro Pedro Pablo Achondo, originario de Chile, maestro en Teología Moral y práctica por el Centro Cebrés de París, doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad por la Universidad de Chile. Actualmente es docente de Teología en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En la universidad nos ha acompañado en alguna conferencia el semestre pasado e impartió el curso de Teología Híbrida organizada por el EPEC y la Universidad Loyola. Muy bien. ¿Le doy? Sí. Bueno, antes de compartir, también agradecer este espacio y la invitación. Agradecerles a los que y a las que han estado todo el día, o gran parte del día, en diferentes conferencias, así que a los que han tenido la paciencia de llegar hasta este momento, realmente se lo agradezco y les mando un abrazo muy grande. Muy bien, voy a compartir entonces aquí el tema que nos convoca. A ver si logro agrandar esto. Ahí está, ¿cierto? ¿Se ve bien? La Olimpia, ¿qué me dice? ¿Sí? Ya. Perfecto. Bueno, se me invitó entonces en el marco de este Otro fin del mundo es posible, a referirme a un tema que personalmente me apasiona y me encanta, que es la poesía, ¿no? Aparte de lo que dijo Olimpia ahí al presentarme, yo también escribo poesía, ¿no? O pretendo ser poeta. Entonces, es un tema muy, muy cercano, ¿no? Del cual me siento empapado. Y en esa línea pensé, varios días desde que se me invitó, cómo agarrar el tema, ¿no? Vamos a hablar de poesía, rebeldía y resistencia. En el marco de estas ponencias, de este ciclo, Otro fin del mundo es posible. Y lo que yo no quiero hacer, aunque en parte lo voy a hacer, ¿ya? Pero no quiero hacer, es hablar como de una especie de teoría poética, ¿no? Como de explicar qué es la poesía. Creo que sería matarla, asesinarla, e incluso si fuera un curso sobre poesía, tampoco lo haría, ¿no? Sino más bien quiero agarrar ciertas dimensiones de la poesía, ciertas funciones que podría tener la poesía en el marco del fin del mundo, ¿ah? Del fin del mundo en el que estamos, aunque yo también voy a hablar un poquito de eso. Y sobre todo estas dos dimensiones poéticas fundamentales, que son la rebeldía y la resistencia. Entonces, yo pretendo hablar unos 40 minutos máximo y después generar un diálogo como es habitual entre nosotros. En el marco entonces de la presentación, ya que en la invitación había una foto de Chile, que también me siento honrado porque estamos viviendo un proceso no exento de poesía, aunque también voy a referir a ello. Durante el estallido o la rebelión popular, apareció también grandes manifestaciones el hecho de dónde está la poesía, ¿no? Cómo aparece la poesía en medio de la rebeldía, en medio de la resistencia, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la poesía? ¿Qué función tiene ella? Y bueno, hay unos colectivos
instalaron fuera de la Biblioteca Nacional este gran cartel, la poesía está en la calle, ¿no? Ella, sin ser invitada, estaba ahí, todo el tiempo. Entonces, vamos a empezar con la primera dimensión, que la llamé, si no escribo, me muero. Esta es una frase que en ningún caso es mía, sino yo me la robé por ahí o está en el imaginario, porque es usada por muchas poetas, hombres y mujeres, que cuando se les pregunta por qué usted escribe, ¿no?, por qué se dedica a la poesía, por qué está metido en esto, una de las respuestas tiende a ser esta, ¿no? Si no escribo, me muero. Si no hiciera poesía, si no escribiera poesía, me ahogaría, me asfixiaría. Entonces de ahí yo desprendo una serie de dimensiones, como he dicho, que uno pudiera decir, hay una gran dimensión vital, ¿no? Y por eso es, si no escribo me muero, ¿no? Es de ese orden, muchas veces, el ejercicio poético. Es una necesidad que nace de lo más profundo del ser humano, como una manera de sobrevivir, ¿no? Una manera de vivir, pero sobre todo de sobrevivir, ¿no? Entonces, del orden, para que se crea no solamente un oficio, no es un oficio, ¿no? No es un grado académico, no es algo que, y tampoco es una inspiración, ¿no? Como a veces se tiende a creer, ¿no? Una especie de, qué sé yo, ¿no? De fuerza exterior que me obliga a decir lo que si fuera por mí no dijera, ¿no? Algo de eso hay, también algo de eso hay en el profeta. El profetismo es muy poético en ese sentido, ¿no? O, dicho de otro modo, las y los poetas son a su vez muchas veces profetas, ¿no? En el sentido de que hay algo exterior, ¿no? Hay algo externo, la vida misma, la existencia te empuja, ¿no? Y ligado a eso, entonces, la poesía permite, ¿no?, en ese empuje que viene de afuera, permite que haya una ampliación del mundo interior. Entonces, es interesante esto, ¿no? Es lo externo, es decir, una voz que viene de afuera, una situación social, sociopolítica, o de crisis, o de lo que sea, familiar, cultural, que está fuera de mí. ¿Qué es lo que provoca? Provoca que mi mundo interior se amplíe. Si es que yo tengo, digamos, le doy cabida a esta dimensión poética, ¿no? Entonces, en la medida en que yo voy alimentándome de poesía, y eso yo no sé cuál será, después lo podemos conversar, cuál es la experiencia poética que ustedes tienen, ya sea con la poesía o una experiencia poética que va más allá de la poesía, a lo cual también me voy a referir al tiro. Es muy bonito, y bueno, y esto pasa con la mayoría de las artes, ¿no?, cómo la vida interior, el mundo interior se va ensanchando, ¿no? Es como si cada vez que yo leyera poesía o me empapara de esta vida poética, mi mundo interior fuera creciendo. Me voy haciendo más grande, ¿no? El propio cuerpo, incluso hay algo aquí corporal, se va ampliando, ¿no?, llegando a otros lugares donde pensaba no llegar. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Lo exterior y lo interior están en un diálogo permanente. Y por eso la metáfora del si no escribo me muero es muy bonita, esta imagen, porque es como el respirar, el oxígeno, ¿no? El oxígeno está afuera y está dentro, ¿sí? Y yo puedo ensancharme cuando dejo que el aire entre, ¿no? Yo crezco, mi cuerpo se amplía, ¿no? Bueno, algo así pasa con la vida poética. Pero también, ¿no?, la poesía tiene límites, ¿sí? Es fácil caer en un cierto cliché, voy a llamarlo así, en donde la poesía pudiera hacerlo todo, ¿no?, o pudiera decirlo todo, o librar todas las batallas, ¿no?, como si fuera un arma tan poderosa con la cual yo puedo enfrentar cualquier demonio. Y yo creo que tampoco es tan así.
Yo creo que la misma poesía, ella adolece de su propio límite. Esto es bien importante, ya, y bien profundo, porque quiere decir que incluso el poeta o la poeta más avesada en las letras, ¿ya?, nunca es capaz de decir todo lo que quiere decir, ¿no? Y finalmente el límite de la poesía tiene que ver con el límite del lenguaje, con el límite de la palabra, ¿no? Bueno, no quiero seguir con eso porque más adelante vamos a profundizar cómo entender estos límites, ¿ya? Pero lo quise poner para que entendamos que la poesía no es todo y al mismo tiempo no todo es poético, no todo es poesía, ¿sí? Hay un autor chileno, quizás los chilenos, las chilenas que están acá lo conocen de memoria, si no lo comento, pero es alguien que jugó con el límite, que es Nicanor Parra, ¿no? Y él mismo era tan consciente del límite de la poesía que él mismo se hacía llamar el antipoeta. Entonces él jugaba con eso de que la poesía era capaz de cruzar el límite y volver. Pero incluso él, siendo antipoeta, es decir, haciendo una poesía anti, una no poesía, y creando una nueva poesía, sabía que no todo era antipoesía, ¿no? La misma antipoesía parriana de Nicanor tenía ciertas características, tenía cierto lenguaje, tenía cierta ironía, tenía ciertos juegos, tenía una dimensión lúdica, usaba ciertas imágenes y otras no. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? No todo es poesía y la poesía no lo puede todo. Y es algo hermoso también, ya más adelante voy a decir que lo hermoso de eso, pero es hermoso que no pueda todo. Y finalmente la poesía también es más que la poesía. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando yo hablo de poesía todo el rato, ahora que estoy hablando todo este momento, y cuando en esta pequeña charla me esté refiriendo a la poesía como resistencia y como rebeldía, no estamos hablando solamente de la palabra poética, ¿ya? Es decir, de la escritura, ¿no? De quien escribe libros, de quien hace versos, de quien genera rima, o al contrario, ¿no?, de quien destruye la rima. La poesía es más que la palabra, es más que la letra, es más que el verso. Y por eso es posible encontrarnos con gente cuya vida, ¿no?, cuyo testimonio de vida, cuya lucha es una lucha poética, y quizás sin haber escrito nunca un verso. Y aquí a mí se me viene al tiro, ¿no?, alguien que puede ser muy conocido por todos nosotros, que se llama Jesús de Nazaret, el cual sin duda, desde mi punto de vista, vivió una vida poética, sin nunca haber escrito un verso, ¿no? Incluso gran parte de las palabras que creemos que dijo, quizás tampoco las dijo, ¿no? Pero eso es para que veamos que no importa, ¿no? No importa porque su vida fue un gran verso, su vida fue una gran poesía. Y pongo como ejemplo a Jesús, porque sabemos que no escribió nada, ¿no? También, bueno, es interesante, desde la teología, ¿no?, yo soy teólogo, decimos poéticamente que Jesús no escribió nada porque él mismo es la palabra. ¿Se dan cuenta, no? Él mismo, él, su carne, ¿no?, sus huesos, su sangre, sus pensamientos, sus deseos, sus sueños, su utopía, es todo una gran palabra con mayúsculas, ¿no?, que también viene de otro, viene de Dios, ¿no?, la palabra que venía de Dios, como dice un texto ahí de un teólogo francés, Joseph Moi, ¿no?, la palabra que venía de Dios, aludiendo al prólogo de Juan, que al mismo tiempo es muy poético. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Bueno, entonces eso es lo primero, ¿no?, como esta dimensión, y quiero que quede muy claro, que es vital, que es una necesidad, que incluso nos supera. Y es propio del artista, ¿no? A veces el artista se deja como tomar, ¿no?, poseer por algo que le es mayor, que le es más fuerte. Ay de mí si no dijera esto. Ay de mí si no hago tal cosa, ¿no? Eso es lo primero entonces, ¿no? Si no escribo, me muero.
Y en ese sentido es un acto entonces de rebeldía y resistencia. Luego la poesía, o la vida poética, acuérdense, ¿no? Que esto es más que el ejercicio de la escritura. La poesía misma, ella es una rebeldía de palabra. Y me parece una expresión muy elocuente, muy bonita, ¿no? Una rebeldía del lenguaje. Es decir, que lo que busca la vida poética, ¿no? Y el poeta, la poeta, es hacer eclosionar el lenguaje. Es decir, destruirlo por dentro. Destruirlo por dentro. Arrancarlo de sí mismo. Me fui para ahí. Arrancarlo de sí mismo. Se dan cuenta que es bien potente, ¿no? Es como, es casi un ejercicio de taxonomía, ¿no? O de, voy a poner una imagen terrible, ¿no? Pero imagino que es lo que hace la gente en la morgue, ¿no? El que trabaja con los cuerpos y un poco los da vuelta, ¿sí? Y revisa lo que no vemos, que son nuestras entrañas, ¿no? Nuestro interior, nuestro órgano, es lo que hace el taxónomo con los animales, ¿no? Es decir, da vuelta el ser. Pero la poesía, en ese sentido, ella es contestataria contra el propio lenguaje. Ella siendo un lenguaje. Eso también es extraordinario, porque hay una capacidad creadora y creativa infinita. Infinita. Por eso la fuerza de la poesía. Porque ella todo el tiempo es capaz de reinventarse, de rehacerse, pero apropiándose de la palabra, apropiándose del lenguaje y reinventando la palabra. Y aquí también hay poetas y poetisas que son extraordinarias en crear un lenguaje nuevo, un lenguaje diferente, un lenguaje distinto. Y no en vano se dice muchas veces y se repite que el lenguaje crea realidad, ¿no? Y estamos convencidos de eso, ¿no? Y al revés también, ¿no? La realidad crea lenguaje. Mientras nos damos cuenta que estamos viviendo en tiempos de crisis, ¿no? En los tiempos del fin, más que en el fin de los tiempos, en los tiempos del fin, como en realidad entendemos la escatología, ¿no? O desde la fe entendemos los tiempos actuales. La poesía entonces se apropia, ¿no? Se apropia del espacio-tiempo para generar un lenguaje que dé cuenta de lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces lo primero es la experiencia. Nuestra experiencia situada, concreta, ¿cómo la decimos? ¿Cómo la expresamos? ¿Cómo la nombramos? Y ahí aparece entonces el ejercicio poético de nombrar. Y de nuevo, perdón que dé tantas alusiones a la escritura, pero de nuevo volvemos al mito del Génesis y nos damos cuenta de que Dios en el jardín de la no violencia, ¿ya? O como dice alguien por ahí, el jardín relacional, eso es el Génesis, Dios le dice al ser humano, ustedes nombren. Yo los nombré a ustedes, ahora ustedes nombren, ¿no? Es como el primer bautismo poético de la humanidad, extraordinario, ¿no? Creen, co-creen junto conmigo, bauticen, nombren, denle vida, ¿no? A aquello que todavía no tiene cómo ser llamado. Bueno, eso entonces un poco hace el poeta, ¿no? Nombra, bautiza, y con eso le da realidad, ¿no? Le da un lugar, lo posiciona. Yo siempre he creído que si queremos que algo deje de existir, entonces dejemos de nombrarlo. Interesante, ¿no? Mientras más nombremos al Papa, el Papa más existe. Si algún día nos ponemos de acuerdo y dejamos de hablar del Papa, el Papa deja de existir. Bueno, por otro lado, entonces, en la poesía hay una rebeldía de palabra en el sentido de que ella es un lenguaje de lo no domesticado. Hay un teólogo
también muy reconocido teólogo de la liberación, un rebelde de la palabra, que se llama Gustavo Gutiérrez. Y Gustavo Gutiérrez decía, la palabra no domesticada por excelencia es la oración. La oración, imagínense, todo lo contrario que uno pudiera pensar. Pero él tiene toda la razón, porque es la única palabra que no se deja adoctrinar, ¿no? Que no tiene ningún marco. Yo a Dios le digo lo que quiero, y se lo digo como quiero. Le digo lo que siento y cómo lo siento. Entonces, la oración, la buena oración, no la oración domesticada, ¿no? Es una oración muy poética, en el sentido de que yo expreso lo que siento con mis rabias, con mis iras, con mi indignación ética. Yo le expreso mi rebeldía y a su vez me rebelo contra el mal, contra el sufrimiento, contra la crisis, contra el odio. Y ahí aparece la verdadera palabra, esa es la palabra de verdad, no la palabra domesticada, ¿no? Adoctrinada. Entonces la poesía está ahí, pertenece a eso, a ese estatuto. Y por lo mismo genera, como ya dije, una vida poética que en definitiva uno pudiera decir es la verdadera libertad. La libertad humana tiene que ver entonces con la capacidad de yo ser creador de mi propia vida, de yo ser co-creador junto con los demás de la vida en común. Y en general, en esta rebeldía de palabra, en la rebeldía del lenguaje, la poesía es como eso que está por debajo de la alfombra, ¿no? Por debajo de los pueblos. Entonces la poesía no es la palabra autorizada, ¿no? No es la palabra política. Ahí está todo el rollo, ¿no?, de Platón, que es interesante, ¿no? Platón que decía, ¿no?, que los poetas no pueden, son fundamentales, pero no pueden gobernar. ¿Por qué? Porque la palabra poética es una palabra no domesticada. No es la palabra jurídica, no es la palabra de la moral, no es la palabra de los mandamientos, no es una palabra que se deje contener en un código o en una constitución. En ese sentido, ¿necesitamos la constitución? Sí. Y aquí en Chile estamos en un proceso, ¿no?, bien importante, histórico, de construcción de nuestra futura constitución. Pero hay que ser astuto, creo yo, inteligente y ojalá creativo, para entender que esa constitución necesita un metalenguaje, ¿no? O necesita una narrativa que vaya por abajo o por dentro, en el corazón, que sea poética, que permita la libertad, que permita la vida, que permita la fecundidad. Porque la Constitución de los países es un texto jurídico, político, tiene otro estatuto, ¿no? Está ahí, rígido. El gran ejemplo de eso es Estados Unidos, ¿no? El Estados Unidos, la Constitución es una especie de sacrosanto texto, ¿no? Entonces, cuando queremos discutir, apelamos al texto sacrosanto. No, pero como dice la quinta enmienda, y nadie la puede discutir, ¿no? Porque está ahí, como un texto fundacional. Toda la razón. Pero el texto fundacional tiene algo detrás, ¿sí? Y es lo que Kant llamaba el espíritu de la letra. Esa es la poesía. Es lo que permite que la letra entonces no se rigidice, no se, ¿cómo decirlo?, no se enfríe, no pierda su fuerza, finalmente no pierda su corazón, ¿no?, su vitalidad. La letra que pierde su vitalidad es letra muerta, que no da sentido, no significa nada, y por lo mismo pierde toda rebeldía, toda esperanza, toda vitalidad. Entonces la poesía, reitero, es ese ese subtexto que está por dentro, por debajo puse yo, por detrás también. ¿Se dan cuenta? No está ahí,
No está en el matinal de la mañana, no está en el programa de televisión, no hay que buscarla ahí. No está en el noticiero, y a veces puede aparecer, pero si ella se transforma en noticiero, murió. Ella se rebela contra el noticiero. ¿Sí? La palabra poética va detrás, desordenando, generando caos en lo rígido. O, como pongo acá, por el borde. Que es muy bonito eso. Porque hay que buscar entonces la poesía en los márgenes, no en el centro. ¿Ah? En los márgenes, incluso geográficos. La palabra poética no está en el corazón de la ciudad, no. Está más bien en el borde, en los suburbios, en el underground, ¿no? Por debajo, en la noche, en lo que no queremos ver, vinculado a lo descartable, a los desechos. Ahí está, resistiendo, ¿no? Calentando. En los bordes, en las periferias, en las fronteras del mundo son en general muy poéticas y también son muy caóticas. ¿Ah? La poesía está ahí, como el carnaval, como la fiesta, como el exceso. ¿Por qué? Porque no se deja domesticar, porque no cabe en el control, porque se rebela contra lo policial. Una tercera dimensión, y esta es muy interesante, y es que la vida poética, ¿no?, es también resistencia contra lo útil. Útil entre comillas, porque ¿qué quiero decir con lo útil? Y aquí la poesía dialoga mucho con la filosofía, con la teología, y por eso grandes filósofos siempre se han alimentado de grandes poetas, ¿no? Un caso emblemático es Heidegger, el poeta alemán Heidegger, bebía mucho de la poesía de Hölderlin, ¿no? Y pareciera que en verdad, ¿qué es lo que hacía Heidegger? Transformaba esa sapiencia poética, ese espíritu, lo transformaba en concepto, lo transformaba en teoría, lo transformaba en un logos. Se dan cuenta que el logos no es poético, pero necesita de la poesía. Cuando la poesía se deviene en logos, es otra cosa, es filosofía. ¿Sí? Bueno, después podemos discutir más esto, pero un poco a eso me refiero con que resiste contra lo útil. Es decir, la poesía desde el saber, entre comillas, desde la cultura neoliberal, no sirve para nada. Eso es lo que quiero decir. No produce nada desde la perspectiva neoliberal. ¿Sí? Y qué ejemplo más gravitante, y es que nadie se enriquece escribiendo poesía, ¿no? Nadie, los libros de poesía no los compra nadie. Porque no produce, no genera riqueza, no aporta, ¿no? Al punto que muchas veces no se entiende. Entonces pareciera que una cosa tan extraña, tan ajena a la cultura contemporánea, moderna, posmoderna, ¿no?, del logos técnico-científico, demostrable, y es que entonces el saber poético queda relegado a un segundo lugar, a un segundo plano, incluso educativo. Y cuando tienen que caer en la educación neoliberal, tienen que caer alguna asignatura, alguna área, probablemente cualquiera que tenga que ver con poesía son las primeras en caer. A nadie le preguntan cuando va a buscar trabajo si es que le gusta la poesía, ¿no? Si es que lee poesía, si es que la poesía es importante en su vida, ¿no? Y es un contrasentido tan impresionante, porque al mismo tiempo las matemáticas pueden ser muy poéticas, la física tiene una dimensión muy poética, la astronomía, todo, la vida. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos
separado, le hemos quitado lo poético a la ciencia, creyendo que así la ciencia se volvería objetiva, se volvería empírica, ¿no? Pero nos engañamos a nosotros mismos, y la ciencia probablemente es una gran metáfora, no es más que eso. Bueno, entonces, en este sentido que estoy compartiendo, la poesía aparece entonces como un saber, como una sabiduría contra neoliberal. De nuevo entonces, resiste contra el estatuto del consumo, resiste como un arma, ¿no? Y sabemos que muchas veces mucho más elocuente que un fusil, ¿no? Resiste contra el descarte, el desprecio, la guerra, el odio. Y ahí tenemos esos actos poéticos hermosos de la persona metiendo una rosa dentro del fusil, ¿no? Eso es una performance poética. Ustedes nos tiran balas, nosotros les tiramos versos. ¿Se dan cuenta? Bueno, por otro lado, la poesía, en esta dimensión de resistencia, ella nos permite entonces, de nuevo en el contexto neoliberal, de consumo, exitismo, meritocracia, ranking, ¿no? En la vida del ranking, nos permite entonces la poesía ligarnos más con lo gratuito, es decir, lo porque sí, lo contemplativo, el asombro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso la poesía juega con el amor, porque el verdadero amor es también gratuito, o con la amistad se da, ¿no? No nos podemos obligar a ser amigos. Entonces, la poesía tiene que ver es todo lo contrario al aparato opresor, represivo, macroeconómico, neoliberal, ¿ah? Que impregna la cultura contemporánea. ¿Se dan cuenta? Por eso está en el borde, por eso está en el margen, por eso está por fuera. Porque ella es gracia, es palabra, es regalo, es don, es promesa. En ese sentido, reitero, es que se relaciona también con el amor de una forma tan natural. Pero no solo con el amor, no solo con la vida contemplativa, no solo con lo gratuito, sino también la poesía es manifestación del drama que es la vida. Y aquí me quiero detener un poco porque a veces son estos temas que no nos gustan, ¿no? Hablar del dolor, el sufrimiento, y un tema que yo le he dedicado también varias horas, varias páginas, y me he dado cuenta cómo ella aparece, la poesía, en las situaciones de horror más duras de la humanidad. Voy a poner un ejemplo. Una mujer comunista francesa que termina, por pertenecer al Partido Comunista, termina en los campos de concentración alemanes. Se llama Charlotte Delvaux. Y ella escribe unos textos, estando en el campo de concentración, de una belleza poética, de una profundidad humana, espiritual, que yo pocas veces he encontrado. Entonces la pregunta es cómo alguien llega a escribir, ¿no? Y a expresar belleza en los campos del horror. Una de las respuestas posibles es que ella tenía por un lado, una mirada poética de la vida, en donde el drama no está excluido, es decir, el horror no está fuera de lo que la vida es, aunque atente contra la vida. ¿Y cuál es el acto poético de Charlotte Delvaux, performático, fecundo? Es encontrar belleza donde nadie la encontró. Es generar pequeñas pepitas de oro en un lugar de sufrimiento, ¿no? De muerte.
En el fondo es un acto divino. ¿Se dan cuenta? La poesía en ese contexto se transforma en un acto divino. Generar vida donde solo hay muerte. Permitir la resurrección de las compañeras del campo, donde en la orilla del frente están matando a los compañeros. Bueno, ese es un ejemplo así bien gigante, intenso, ¿no? Estamos hablando de los momentos más terribles de la humanidad, pero nos podemos llevar a nuestros pequeños dramas de la vida. Y cómo cuando nos estamos ahogando, es posible. Eso es lo que la poesía está diciendo. Es posible resistir, es posible luchar, ¿no? Y la poesía se transforma quizás en el salvavidas de muchas personas. Hoy día nosotros vivimos bajo la tiranía del me gusta. Eso lo puse ahí, ¿no? Está todo bien, tenemos que estar bien, tenemos que estar contentos, tenemos que pensar positivo, como si fuera un mandato, ¿no? Bueno, la poesía también se revela contra eso y resiste contra el mandato del me gusta. Es decir, la poesía tiene esa doble dimensión. Yo puedo encontrar vida donde nadie la encuentra y al mismo tiempo soy capaz de mirar de frente la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte forma parte de la vida. Porque no hay dualidad, porque no hay dicotomía. Para el mirar poético no hay dualismo entre vida y muerte. Y por último, la poesía, y una dimensión muy hermosa que a varios de nosotros nos gusta y nos atrae, entender la poesía como revolución. Es decir, la vida revolucionaria, como se entendía en los años 60, 70 o antes, y en parte como se entiende hoy día también, ¿por qué no? Es una vida muy poética, ¿sí? Muy épica, muy elocuente, inspiradora. La figura del Che Guevara, ¿ah? Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es una vida inspiradora, ¿ah? Que junta muchas cosas, ¿no? Idealismo juvenil, filantropía, ayuda al prójimo, aventura, guerrilla, es decir, defensa contra la opresión. Finalmente, en una palabra no pudiera decir, estamos hablando de una utopía, ¿ah? Estuve escuchando un poquito ahí lo que decía Dante antes de Giselle, no la pude escuchar a ella, y se refería a esta dimensión. ¿No? Entonces, algo de eso hay, y por eso es revolución. En ese sentido, ¿no? Tiene sed, tiene hambre. No hay nada más desesperanzador Maestro, se está trabando su conexión. Sí, yo creo que vamos a esperar como un minutito. A ver, se desconectó Pedro.
Aló, aló. Ya Ahí sí. regresó. Ya regresó Pedro. Oye, me caí, viste, estaba muy poético y me caí. Ah, perdón. ¿Hasta dónde me escucharon? A ver, voy a poner de nuevo aquí. Fue un poquito, ¿cierto? Son las consecuencias de Internet. Bueno, estaba hablando aquí de la poesía como revolución, ¿cierto? ¿Quedamos ahí? Sí. ¿Qué me puede decir si Sí, sí o no? en el Che Sí, Guevara. ya, perfecto. ¿Ah? Ahí, ve. Gracias, Amanda. De nada. Entonces, claro, era una imagen, ya podemos escoger otra, de lo mismo. Mandela. Estoy hablando de la encarnación de la utopía, de la esperanza, de que no nos quiten la capacidad de imaginar otros mundos. Bueno, a eso me refiero con la fuerza revolucionaria de la poesía. ¿Sí? Vamos a pasar entonces a la pregunta, pues. ¿Ah? Ahí tenemos esas dimensiones, la poesía como rebeldía, podemos volver después en la conversación para atrás, pero aquí nos preguntamos, a ver, voy a prender una luz porque me estoy quedando de noche acá. Ya, ahí sí, si no ya no veía nadie. Nos preguntamos, bueno, como dice la charla, otro fin del mundo es posible. Sabemos que una alusión a otro mundo es posible, ¿no? Y esto apareció en una de las manifestaciones, apareció en Chile con mucha fuerza, no sé si en otros lugares, y muy elocuente, muy interesante, ¿no? ¿Otro mundo es posible? Sí. ¿Otro fin del mundo? También, ¿no? ¿Qué fin del mundo es el que estamos hablando, ¿no? ¿Un fin del mundo tóxico? ¿Un fin del mundo apocalíptico? ¿Un fin del mundo horroroso? ¿Sí? Puede ser, no lo sabemos, nadie sabe, ¿no? Hay profetas para todo, de calamidades, de esperanza, de status quo, de... Vamos a ver, pero la poesía, de nuevo, tiene algo que decir ella. Ella juega un rol en este fin del mundo o en este mundo del fin. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que la poesía impregna el mundo, ¿sí? Ella siempre ha estado. Uno pudiera decir, y no solo por aludiendo a los mitos fundacionales de las religiones o a los relatos fundacionales de los pueblos indígenas, que son todos poéticos, ¿no? O a la primera palabra. Probablemente la primera palabra, llena de sapiencia, de sabiduría, es una palabra poética, creadora. A eso me refiero, ¿no? Entonces, la poesía siempre ha impregnado el mundo. Por ahí el mundo respira. Sí, recuérdense de la primera función vital, existencial. Uno pudiera decir, ella es el oxígeno, ella oxigena la toxicidad del mundo. Por eso la necesitamos mucho. Porque en un contexto de crisis socioambiental, ecológica, planetaria, civilizatoria, ¿por dónde respiramos? En medio de tanta mascarilla, ¿dónde está el oxígeno que va a llenar, a inflar el cuerpo, ¿no? A ampliar nuestro espacio? Bueno, en parte, la poesía lo hace. No solo ella, acuérdense, ella tiene límites. Necesitamos el amor, necesitamos la compasión, necesitamos la amistad, necesitamos al otro, necesitamos al mundo, a la naturaleza, a la belleza. Bueno, pero la poesía también. Ella nos permite entonces soñar. Ella es inventora y creadora de otros mundos posibles, del pluriverso. Cuando el pluriverso se transformó en un universo estrecho y cada vez más estrecho y dominado por pocos, la poesía cada vez quedó más relegada al borde, apretada, ¿no? Como una palabra, como también una palabra sufriente. La poesía, entonces,
hace posible una vida poética. Esta es una expresión muy bonita, se está trabajando hoy día con más fuerza, ¿ah? No solo hoy día, hace un tiempo atrás, que algunos llaman el habitar poético. ¿Cómo es un habitar poético? ¿Ah? Varios filósofos también han pensado esto. ¿Qué significa crear un habitar poético en el mundo, en la historia, con estas características que he dicho yo, ¿no? De resistencia, rebeldía, de no domesticación, contemplativa, festiva, caótica. Bueno, puse aquí yo la poesía en esta doble dimensión de resistencia, esperanza, rebeldía y libertad. Ella permite un habitar poético, pero no exclusivo. ¿Qué significa eso? Significa que si yo digo que la poesía, así que el habitar poético es el más importante o el único necesario, estoy cayendo de nuevo en lo que la poesía no quiere caer. Estoy cayendo en la hegemonía del lenguaje. Estoy cayendo en el universo. Y yo lo que quiero es que la poesía me abra, no me cierre. Por eso no es exclusiva. La poesía tiene que siempre darle lugar a la no poesía. Ella permite que exista el otro lenguaje. Lo necesita. ¿Para qué? Para rebelarse contra él, para destruirlo y desarmarlo, para embellecerlo. ¿Se entiende? Bueno, es una tensión, es la tensión poética, la tensión dramática, vinculada a los afectos, vinculada al dolor, vinculada a los sueños, a las expectativas, a la transformación de la realidad. Luego, esta poesía que impregna el mundo, ella entonces, y esta es una imagen bien interesante, ella es como si construyera un receptáculo, es decir, un espacio-tiempo, un lugar situado, una bóveda, una cueva. De hecho, yo me atrevería a decir un útero. La poesía, en cuanto a oxigenación de la realidad, ella permite que aparezca, por eso es un útero, ella permite que aparezca lo inesperado. Ella permite que se genere lo otro, lo desconocido. Y por eso la poesía tiene este vínculo humano-divino, ¿no? Ahí yo le puse esta frase, que es de la Sagrada Escritura. Porque yo en ti he puesto mi morada. Qué hermoso, ¿no? Es decir, somos habitados por algo que no es uno. ¿Qué es eso que nos habita? ¿Sí? El espíritu, la ruaj, la fuerza, el fuego, la energía, lo que queramos. Pero todo eso que he dicho es poesía. Somos habitados por una palabra creadora, generadora, por una palabra que nos libera, que libera nuestra libertad, que abre nuestra libertad y que nos desarma por dentro, dándonos vuelta. Entonces, en este mundo, en este fin del mundo, en estos fines del mundo en plural, porque hay varios, son muchos y son múltiples, y quizás hay tantos como situaciones hay, o territorios, en estos fin del mundo de los territorios, la poesía permite ese espacio-tiempo de lo inesperado. Permite que nos visite lo otro. Permite que nos visite lo otro. Esa es la función o una de las funciones principales en los tiempos del fin. No me quiero ir por las ramas para no confundirnos, pero de eso se trata el Mesías. El mesianismo, la vida mesiánica, es la visita en los tiempos del fin de lo inesperado. Es que ocurra en el espacio-tiempo lo que pensamos que no podía ocurrir.
Se me acabó. Pensé que quedaban más láminas, pero se me acabó. Entonces, me parece que podemos abrir la conversación, la discusión, los comentarios. No es un curso sobre poesía, no es lo que yo quería hacer. Pensé en traer muchos poetas y convocarlos, hombres y mujeres, para que nos abran en sus versos, pero tampoco quise hacer eso, sino quise de alguna forma explicitar ciertas funciones o dimensiones de la vida poética que nos permitan imaginar otros fines del mundo posible en contextos de resistencia y rebeldía. Eso es lo que intenté hacer. Entonces, conversemos un ratito, no sé qué les parece, qué opinan, qué piensan. Ahí disponible para que volvamos a alguna dimensión que no haya quedado tan clara, alguna resistencia, alguna lucha, algún sueño, alguna utopía, lo que ustedes quieran conversar. Bueno, en este momento abrimos a preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de nuestra compañera Xochitl, de la licenciatura en Negocios Internacionales. Ella le pregunta, ¿se imagina un mundo sin poesía? ¿Y qué gran impacto social cree que se pueda generar respecto a esto? Sí, muchas gracias. Mira, es que yo creo que hay muchos mundos sin poesía, ¿no? Me refiero como situaciones, pequeños mundos que carecen de sabor, ¿no? Que esos pequeños mundos donde el espíritu finalmente agoniza, se murió, no está. Eso está, existe. Hay muchas realidades sin poesía y son tristes, son muy tristes, porque es como cortarnos los pulmones, ¿no? Es como cortarnos el oxígeno. Entonces, claro, yo no me lo imagino, yo no me imagino un mundo sin poesía, porque yo la necesito mucho. ¿Ah? Respiro por ahí, con mucha fuerza, con mucha pasión, con mucha dedicación también, ¿no? La poesía, como dije, como tiene límite, tiene esa dimensión frágil. Ella se resiente, se defiende, pero también puede quedar guardada bajo la alfombra, escondida en el cuarto de atrás, relegada a unas periferias de lo inútil, ¿te das cuenta? Entonces, pero estamos en eso, en esa tensión. No hay que creer que el mundo está lleno de poesía. Algunos sí, y otros no. Aquí, si quieres la leo yo, Olimpia, ¿no? Aquí aparece una pregunta aquí en el chat. Sí, está bien, adelante. Eso, dice, ¿qué tan poético es colocar lenguajes poéticos en los problemas estructurales? Por ejemplo, romantizar la pobreza, no nos puede hacer daño. Claro, toda la razón, exacto. Claro, yo diría, en mi perspectiva, ¿no? De que romantizar la pobreza no es poesía. ¿Te das cuenta? Por eso hay que entenderla bien, porque el poder, ¿ya? El poder hegemónico o las estructuras de dominación, ellas también quieren apropiarse de la poesía. Pero si tú te fijas, y esto es súper interesante, ¿eh? Aquí habría que invitar a un historiador tal vez, pero las y los poetas de la historia de nuestros pueblos, ellos en general escriben, ¿no? O se desenvuelven desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del no poder, desde el lado de la lucha, desde el lado de la resistencia. Y claro, algunos llegan, ¿no? Algunos llegan como el profeta Isaías, algunos llegan a estar en la corte del rey. Claro, en la corte del rey siempre había un poeta, pero ¿era ese el verdadero poeta? ¿O la palabra de ese poeta era la palabra fecunda y transformadora? ¿O era una palabra servil, ¿no? Era una palabra que finalmente entró en el lenguaje del Facebook. ¿Te das cuenta? Se transformó en una red social. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, la verdadera poesía se revela contra eso, se revela contra esa romantización, se revela contra esa estructura.
sea, ahí estoy de acuerdo, no sé quién preguntó eso, pero toda la razón. Pero, ojo, que el status quo, el poder hegemónico, se quiere apropiar de él. ¿Por qué? Porque la poesía es molesta, es contestataria, es incómoda. Ese puede ser, aquí paso a la otra pregunta, ese puede ser un factor, un rasgo bien interesante para diferenciar la poesía de otras cosas. Y es que ella... Aquí una pausa tantito. Invitamos a los espectadores a hacer las preguntas con su cámara abierta también. Eso, gracias Olimpia. Sí, sí, todos los que quieran pregunten nomás. Claro, te iba a decir que el criterio, uno de los criterios puede ser que ella, la poesía, no se conforma, ¿no? No se queda quieta, no es estática. Entonces, es muy raro encontrar un poeta, ¿cómo decirlo? Un poeta que se conforme, ¿no? Se conforme con la estructura, es muy raro. Mira, un caso aquí muy interesante, el de Ernesto Cardenal, ¿no? Poeta revolucionario nicaragüense, místico, amante de Dios. eh, cuando, cuando los sandinistas ganan la revolución en Nicaragua, Ernesto Cardenal es nombrado ministro de Cultura. Yo no pudiera decir, en ese momento la poesía llegó al poder, ¿cachai? Claro, está gobernando. Bueno, ¿qué hicieron? Alfabetizaron Nicaragua, extraordinario. En ese momento, con un índice de analfabetismo gigante, alfabetizaron un pueblo a través de la poesía. Yo lo encuentro fascinante. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pasó después? Rápidamente eso fracasó. Y Ernesto Cardenal da un paso al lado porque no se conforma con esa revolución de los poderosos en el poder. Yo cada día creo más que la revolución tiene que acceder y dejar, ¿no? Como cuando se encontró, ustedes son mexicanos, yo no, pero un amigo de Puebla me contaba esta historia que es extraordinario, cuando se encuentra Pancho Villa con Emiliano Zapata, ¿no? Y creo, si no me equivoco, que, bueno, ¿quién se sienta en el poder, ¿no? Después de la revolución, 1917, ¿no? Ninguno. Tratamos la mano, ganamos la revolución, pero cada uno sigue su camino, porque hay otras luchas, porque hay otras revoluciones. ¿Te das cuenta? Lo encuentro fascinante. Es decir, el sillón del poder no es para la poesía. La poesía siempre va a encontrar un lugar donde falta belleza, donde falta vida, donde falta esperanza. Y allí ella tiene que ir. Eso diría. La Amanda tiene una pregunta, parece. Y aquí hay otra en el chat. Después la leemos. Hay una pregunta en el chat de Live en Facebook donde nos dice, ¿cualquier persona puede ser capaz de hacer poesía? Yo diría que sí, pero en el sentido amplio del que estoy hablando, ¿no? No cualquier persona puede escribir poesía, porque es un tipo de lenguaje que tiene cierta forma y, bueno, requiere un manejo del lenguaje, no pudiera decir, particular, especial, pero cualquier persona puede vivir una vida poética, que es más importante que escribir poesía, insisto. Algunos escriben poesía. De hecho, alguien dice por ahí, algunos escriben poesía, otros la viven. También puede ser, ¿no? Ojalá los que escriban la vivan y los que la viven algún día también lleguen a compartirla, ¿no? Ya sea oralmente o por la escritura. Porque la poesía originalmente es oral, ¿sí? Entonces, es la palabra, ¿no? Es la palabra que crea, insisto, ¿no? Es la palabra que nombra. Hay una dimensión sacerdotal o de sacerdotisas en la palabra. Es bautizar, es crear, dar vida. Entonces, eso sí, eso todos y todas. Y ojalá ahí la persona que preguntó
ella también, o él, lo haga, ¿no? La haga. Permita que eso que está dentro salga afuera. Y ahí, en ese sentido, la poesía, escritura o oral, solo se transforma en una forma, ¿sí? Es la forma de algo que no tiene forma, que es incontenible. Y esa forma en la poesía como oficio sale a través de la palabra escrita o oral, pero puede salir como música, ¿te das cuenta? Puede salir como arte, puede salir como cariño, puede salir como amor. Eso diría. ¿Eh? Tenemos Y, una, sí, eh, cuéntame, Olimpia, dígame. nuestra compañera Andrea quiere hacer una pregunta directamente para usted. Hola, mi nombre es Andrea. A mí me gustaría saber cómo empezó usted a escribir poesía y qué autores lo tienen influencia en su poesía, o qué autores le influenciaron a escribir. Sí, gracias, Andrea. Muchas gracias, muy bonita la pregunta. A ver, yo escribo, quizás como muchos de nosotros, nosotras que estamos acá, de muy niño, pero de niño escondido, ¿no? Es típico, así como escribía poesía para mí, porque por vergüenza, porque antes de responder la pregunta me gustaría que pudiéramos sacarnos, porque nos ha hecho muy mal, una especie de caricatura del poeta o de la poeta como alguien muy elevado o muy inspirado. Entonces, cuando aparece un ciudadano cualquiera, ¿no? Como uno, siente vergüenza, cree que su poesía no vale y la guarda, la esconde, incluso la puede ahogar. Grave error, grave error. Yo por suerte conocí gente en el camino que me dijo, no, muéstrala, te gusta, cree en ti. ¿Te das cuenta? Entonces hay algo, pero como no han creado un prototipo del poeta, o de la poeta, la poetisa, tan intocable y gigante, creemos que somos incapaces. Entonces, eso te diría. Bueno, y eh, yo me empecé a escribir con mucha más fuerza una vez que ingresé a una congregación religiosa. Yo estuve varios años en una orden religiosa y es divertido, ¿no? Pero justamente fue por la soledad, fue el dolor de la soledad, fue el sentimiento fueron las lágrimas, ¿sí? No quiero tampoco, fue así, fue una forma de resistir a, a lo difícil, a la incomprensión, y bueno, por ahí fui escribiendo, ya la fui como mostrando, manifestando, y al principio era así, pues era una poesía muy dramática, ¿no? De hecho, mi primer poemario, que nunca ha visto la luz, está escondido por ahí, se llama Desamparo. Y yo tenía, no sé, pues, 20 años, 21, y muy triste, ¿no? ¿Y cómo podía ser? Yo me consideraba tan feliz, ¿por qué escribía algo tan triste? Bueno, eso fue evolucionando, y después, para contarte una anécdota nomás, después de un tiempo que empecé a trabajar en las cárceles, eh, salía muy mal. Cada vez que visitaba la cárcel, salía pero con una impotencia, un dolor, una rabia, todo. Y en ese momento escribí como loco, y de ahí salió un libro después que se llama Anastasia, que significa resurrección, ¿no? Anástasis. Eh, y bueno, ese libro que me acompaña mucho y lo quiero mucho, es fruto o partió, comenzó para enfrentar la impotencia que yo sentía de no poder hacer nada por los presos y las presas, sobre todo un tiempo en que viví en Brasil. Entonces, las primeras poesías de Anastasia son en Brasil. Y ahí ha ido caminando, y por eso digo, siempre está acompañado de, de una experiencia muy profunda, ¿no? De mucha vida, de mucha fecundidad, de mucha alegría, de mucha esperanza, pero también de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha lucha. Y de nuevo ahí uno encuentra una forma, ¿no? Un lenguaje que te permite respirar. Eh, eso,
Y sigo escribiendo, estoy esperando a ver si este año hay 2 libros que están ahí esperando, pero como nadie quiere publicar poesía porque nadie la lee, ¿viste? Porque es inútil y bueno, ahí están esperando y ojalá vean la luz pronto, espero. Le damos la palabra a Amanda, que quiere expresarnos una reflexión. Hola, es que más que una pregunta es espero que sea una pequeña reflexión. Respecto a lo que dice Pedro Pablo, empezaste diciendo, citando la palabra bíblica, que empieza la vida con la palabra de Dios o el verbo, y eso es poesía. En tiempos de pandemia he sentido que he muerto y he vivido de nuevo. Mira. He vuelto, como que el mundo se acabó y quedo muerta. No sé si les pasará a otro, ¿eh? Yo quiero compartir esta parte que me es bien extraña. Y después, cualquier gesto de belleza, sea de la persona, gestos humanos, lo que fueron las ollas comunes, lo que es la gente que va, yo no puedo ir, pero a acompañar a los presos de la revuelta, o también un atardecer. Yo aquí en mi casa veo muchos atardeceres preciosos, o mi nieta, y vuelvo a revivir. Y después vuelvo otra vez a acordarme de la pandemia y vuelvo a morir. Entonces siento que si eso es poesía, voy de la poesía a la antipoesía. O sea, vivo así todo el día, todos los días. No sé, si tú, como empezaste hablando que la palabra era poesía, y para mí la palabra comienza con el comienzo del mundo, lo he ido juntando así como esto, como un explotar del mundo, un volver a nacer, volver a morir, volver a vivir. Esa ha sido, por lo que tú has dicho, concluyo que es mi poesía. Ese era mi aporte. Sí, muchas gracias Amanda, sin duda, sin duda. Ese movimiento, pero de vitalidad, ¿sí? Y siempre está el riesgo también, de nuevo insisto, como una tensión de que en ese movimiento la poesía nos consuma. También puede pasar, ¿no? Y grandes poetas han terminado su vida de forma muy triste, ¿no? Rimbaud y varios que conocemos. Porque es una fuerza muy grande. O sea, yo necesito comunicarla, expresarla, decirla. Por eso el hecho de la poesía está en las calles es muy potente. Y es un poco lo de Dios. Dios está en la calle, Dios vino al mundo. No vino a encerrarse, ¿cierto? No vino a encerrarse en una sacristía. Dios vino a provocar una explosión de amor, de libertad, en medio de su pueblo, en medio de su creación. Pero es una explosión, y la explosión quema, ¿sí? Lo que no dije, perdón, y le respondo a la compañera anterior que no dije, un poco mi influencia o quién me gustan, y sí, sin duda a mí Ernesto Cardenal es un poeta que me ha marcado mucho, Nicanor Parra, este antipoeta chileno extraordinario, que para mí es un genio y me encanta, y después me he dedicado a leer de todo, muy diverso, una poetisa que está viva y que yo también considero como una de las fuentes de inspiración, se llama Adelia Prado, ella es brasilera. Como tuve la suerte de aprender portugués y ella no tiene nada en español, no creo que tiene un librito en español, la puedo leer en brasilero, hermosa, extraordinaria. Pero de todo un poco, sí, como que me encanta descubrir poesía. Yo ahí soy, de nuevo, anti-neoliberal y soy del que voy a la librería y busco la poesía y digo, ¿cuál es la que no conoce nadie? Ya, dame una de esas, ¿quién es? Y de repente uno se encuentra con una chica de 20 años que publicó un librito y es un pequeño tesoro. Entonces eso, hace poco conocí a una poeta chilena, Rosabetti Muñoz, que me está gustando mucho. Entonces, he leído poco a Sicilia, si ustedes tienen allá en México al poeta, ¿no? Al poeta Sicilia, no lo conozco mucho, lo tengo ahí en el tintero, pero eso, en el fondo,
uno va descubriendo, uno se va impregnando, y hay escuelas poéticas y hay momentos históricos en donde la poesía adquiere temas, ¿no? Entonces hay una poesía ligada a la revolución en América Latina, con mucha fuerza. Hay una poesía más existencial, dramática, ¿no? Triste, melancólica, y luego entonces hay diferentes movimientos poéticos. Ahí tú tienes que buscar un poco el que te haga sentido hoy, porque puede ser que en tiempo más busque otra, ¿no? De nuevo, ¿por qué? Porque la poesía es dinámica. Entonces, eso también es muy bonito. Uno puede agarrar un poeta o poesía hoy día, enero del 2021, la voy a leer 5 años más y se me va a revelar otro libro. ¿Por qué? Porque uno no es el mismo. ¿Te das cuenta? Es un diálogo permanente. Y eso hace la buena poesía. La buena poesía genera el diálogo. Y la interpretación, y la relectura. A mí hay gente que me ha dicho, oye, yo entendí esto, Anastasia. Y yo le digo, pero yo no dije eso. Ah, yo entendí esto. Entonces, buena poesía. Porque se deja interpretar, porque dialoga, porque es dinámica, porque una vez que uno la escribió, ya no me pertenece. Ella dice otra cosa, lo que quiere. ¿Te das cuenta? Tenemos Aquí, otra pregunta sí, Olimpia, de dígame. David Murillos, que es, ¿qué manifestaciones de poesía podemos encontrar en el mundo de jóvenes de hoy? A veces parece que está desapareciendo. Sí, buena pregunta. Gracias, David. También tiene otra que al final, ¿no? Creo que David puso, ¿cree que la poesía es necesaria? Sí, voy a responder a la última. Por todo lo que he dicho, creo que es vital y que, de nuevo, es el soplo. Respiramos por ahí, ¿ya? Sobre todo en tiempos de crisis. La Amanda lo dijo, ¿no? En tiempos de coronavirus, de encierro, con todas las muertes que hemos tenido, con todo el dolor, el sufrimiento, en un mundo de mucha injusticia, necesitamos poesía. Y aquí es interesante porque, claro, la poesía no siempre aparece de la misma forma. Yo te podría decir, por ejemplo, que el rap, ¿no? El hip hop o otra música urbana de la calle son súper poéticas, son movimientos poéticos, ¿sí? Y los jóvenes respiran por ahí también, ¿no? Y tiene todo lo que te he dicho. Tiene rebeldía, tiene contestación, tiene resistencia. Entonces yo creo que la poesía es indestructible. Y hay que estar atento nomás, con el oído atento, para ver en nuestros tiempos cuáles son los movimientos poéticos, cómo está avanzando. Aquí en Chile lo vivimos con mucha fuerza, y así como tuvimos la rebelión popular o el llamado estallido social, y que ha ocurrido en otras partes y sigue ocurriendo, apareció la poesía con mucha fuerza, ¿no? En ese cartel que era la poesía está en la calle, pero habían recitales de poesía, aparecían graffiti, el graffiti, ¿no? Que no a todo el mundo le gusta, ¿no? Porque claro, raya, ensucia, qué sé yo, pero es también una manifestación poética, ¿no? Hay todo un movimiento, ¿cómo se llama? Se me olvidó, pero a veces aparece una frase y abajo dice, ¿cómo es? Facción poética, una cosa así. Eso todo el tiempo está, ¿no? Ella está, hay que saber encontrarla, está presente, ¿no? Está viva. Entonces, sí, no me preocuparía yo. Yo creo que la poesía misma, porque es algo tan profundo y tan vital, ella misma se la arregla para decirse de muchas maneras. Nuestra compañera Carla también preguntó cómo va evolucionando la poesía. Es que eso depende de los pueblos, depende de las culturas, depende de los problemas. Por ejemplo, hay un poeta islandés de Islandia, ¿ya? Él es un escritor ecologista y tiene un libro chiquitito que se llama Poemas de Supermercado. Y para mí es una joyita, porque ¿qué es lo que hace él? Cada poesía es como un pasillo en el supermercado, es como si él fue de compra y escribió una poesía del pasillo del azúcar, del pasillo de las gaseosas,
del pasillo de las cosas de farmacia, pero ironizando, criticando el esquema supermercado. Imagínate Walmart, es como una poesía de Walmart, y el tipo transforma Walmart, lo desarma, lo da vuelta, lo critica, lo cuestiona y hace poesía. Maravilloso. ¿Te das cuenta? Entonces, la poesía no tiene tema. Cualquier cosa puede ser un tema poético. La gracia está en la genialidad de cómo miramos esto. Si me pongo los anteojos de la poesía o me los saco. Entonces, ¿cómo va evolucionando? Depende de ti. Tú, cuando escribas poesía, la poesía va a evolucionar. La otra persona, y ahí va, de acuerdo a nuestra experiencia, nuestra vivencia, nuestras búsquedas. Claro, mira, AMSI me pregunta de la manera correcta, yo te diría que no. Ahora, hay poesía, claro, que responde a ciertos cánones, ¿cierto? Número de sílabas, rima, cierta música. Lo importante es que tenga música, ¿no? Por eso la poesía es para leerla en voz alta. Eso es bonito. Cuando ustedes escriban, aquí los amigos y las amigas que están de la gran comunidad Loyola y del EPEC, cuando ustedes escriban poesía o quieran hacer poesía, háganlo y léanla en voz alta. Y van a ver cómo les suena. Suena mal, suena bien, pero no tiene por qué rimar. No hay... Ahora, hubo un tiempo que la poesía clásica, ¿no?, grecolatina, sí tenía ciertas normas, pero eso respondió a un tiempo. Después apareció la poesía de verso libre. La gente decía, oye, pero eso no es poesía, no rima. Ojo, es otra poesía. Después apareció la prosa poética, que ya no es ni siquiera en verso, es como un párrafo. Y es prosa poética. Y de nuevo, ¿por qué es poesía? Bueno, porque tiene música, porque transforma el lenguaje, porque lo deconstruye y lo rearma, porque juega, porque te dice algo a ti y te genera, te deja pensando. Existen unos pequeños, Ernesto Cardenal lo llama epigrama, ¿ya?, pero él está inspirándose en los haiku. Haiku, que es un tipo de verso japonés, que son 2 líneas. ¿Te das cuenta? Entonces, también es poesía. Entonces la poesía puede ser larga, corta, durar grandes páginas, tener 2 palabras. No hay reglas. Y qué bueno que no las haya. ¿Te das cuenta? Entonces, atrévanse. Pero requiere oficio. Para los que quieran escribir poesía, probablemente tus primeros versos no te van a gustar mucho. Y de a poco sí. Y van a haber también grandes sequías de escritura. Y va a haber un largo tiempo en la vida de cualquier poeta le ha pasado que no escribió nada. Y de repente es un río, incontenible. Y está ahí escribiendo como poseído también. ¿Te das cuenta? Entonces, la vida poética es así. También tenemos una pregunta de nuestro compañero Chuyo. Le vamos a ceder la palabra. Hola, buenas tardes. Yo tengo Hola, una hola. pregunta. Pues actualmente hay autores que se manifiestan con una nueva protesta a través de este lenguaje que ellos llaman poético. Por ejemplo, puede ser uno de ellos, Bad Bunny. ¿Qué opina de esos movimientos? Buena pregunta, Jesús. Claro, a ver. A mí no me gusta, ¿ya? Pero si te dijera que no es poesía, me estaría contradiciendo a mí, porque puede que lo sea. Pero yo no soy, a ver, no creo que cualquier verso sea poesía, ¿no? O cualquier canción tenga una fuerza poética. Pero es una discusión grande, es casi como preguntarnos qué es el arte, ¿no? Y también eso es un debate permanente. Yo creo que el tiempo es el que va diciéndolo todo. Es decir, si en 50 años más nos reunimos y ponemos una canción de Bad Bunny, ¿ya?
probablemente vamos a darnos cuenta de que es una gran canción llena de poesía. Pero si en 25 años más nadie lo escucha, es que no lo era. ¿Te das cuenta? Me refiero, la buena poesía perdura en el tiempo, porque mantiene su fuego y mantiene su significado, su consistencia. Entonces, es lo mismo, ¿no? Cualquiera puede escribir cualquier cosa, pero no todo va a tener la misma fuerza o la misma consistencia poética, ¿no? Coherencia poética. Mira, la Amanda pregunta por las payas. Claro que sí. O sea, Sí, se sin duda, puede decir ¿no? que pues casi es como de la perspectiva que uno lo quiera ver, ¿no? O sea, porque puede que para algunos sí lo sea y como usted lo dice, que puede que para otros no. O sea, ya hay veces que puede ser desde la perspectiva que lo ve uno y pues cada quien yo creo que toma su poesía a su manera, ¿no? O sea, ellos tratan de acomodar para que ellos se sientan bien entre ellos mismos. También, claro que sí, ¿no? También cada tribu genera su propio lenguaje, ¿no? Entonces es probable que haya algo de eso, ¿no? Que en la tribu del trap, ¿no? Del reggaetón, no sé, entre ellos, sí, y se citen entre ellos y generen una escuela entre ellos, ¿te das cuenta? ¿Por qué no? Eh, Ahora, si a ti te hace sentido eso, súper bien. Si a ti te da la vitalidad necesaria para resistir, para sobrevivir, para respirar, entonces dale para adelante. ¿Me entendí? Entonces, no, las cosas no es que sea en sí, no es el verso en sí, es el verso o la poesía en relación contigo, en relación con el lector o con el auditor. Entonces, ese es el diálogo que tiene que generarse. Si ese diálogo es fecundo, libera tu libertad o seca tus lágrimas, qué maravilla, ¿no? Pero si no te dice nada ese lenguaje, no pasa nada. Es como pasó por al lado, ¿no? Eso, no Le sé si... cedemos la palabra también a María José. Será la última pregunta. Muy bien, Hola, ¿se escucha bien? muy bien. Sí, sí, hola Pedro Pablo, gracias por acompañarnos, gracias a EPEC y a Loyola del Pacífico también por este ciclo. Estaba pensando, bueno, siempre me encanta que quedan haciendo eco hartas cosas que uno se lleva en el diario, no alcanza este tiempo para ver todo. Dijiste que en una parte que si no nombramos algo no existe. Pensaba yo, lo doy vuelta, nombrar para no invisibilizar o para ser visible. Exacto. La poesía desde las víctimas y excluidos. Lo uno con la charla anterior, que no pude estar en el ciclo anterior, el anterior a este de personas víctimas de desaparición forzada en México, que siguen, hubo personas y siguen habiendo lamentablemente. Usted allá en México conocen más que de lo que yo desde lejos puedo saber de eso. Y también en Chile hubo personas desaparecidas y en toda América Latina y en muchas partes del mundo. Pensaba de la poesía desde las víctimas y excluidos y en la eclosión del lenguaje. Cómo por una parte romper el lenguaje que invisibiliza y crear un nuevo lenguaje para ser visible, para que se escuche esa voz de las víctimas. Pensaba cómo encontrar el espíritu de esa poesía, así como al símil con Kant, el espíritu de la poesía en el dolor, y cómo sería también manifestación del dolor y también de la esperanza. Quisiera si nos puedas dar algunas pistas sobre eso, desde la poesía desde las víctimas y excluidos, o con las víctimas y excluidos, y desde ellas también, y ellos. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Es tremenda pregunta. Claro, yo diría que hay mucha poesía desde ese lugar. A veces no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, pero mucha poesía, por ejemplo, de los pueblos indígenas, mucha poesía de los judíos post-holocausto, y también desde las víctimas, como tú dices, ¿no? Este mismo poeta Sicilia, que es un activista, ¿no? Es un resistente.
Es decir, no sé si es necesario ir a generar un lenguaje nuevo. Probablemente las propias víctimas son las que tienen que elevar su voz, ¿no? Pero yo creo que la poesía siempre ha brotado desde ahí, ¿no? Como ese salvavidas que te decía, como ese, como yo imagino como una imagen, ¿no? Como estar abajo del agua y de repente es como si uno pudiera levantarse, ¿no? Y sacar la cabeza para un gran respiro. Bueno, esa fuerza poética y ese respiro que es la poesía está presente, está presente. Claro, tampoco sé si hay que escribir libros sobre eso, ¿se entiende, no? Porque hay otras formas de poetizar el dolor, ¿no? Para resistir. Y ahí la amplitud es mucho mayor, ¿no? Puede ser desde otras artes hasta el cariño, la compañía, la música. Aquí una amiga puso de León Gieco, toda la razón, ¿no? Pienso en Silvio Rodríguez, grandes cantautores latinoamericanos. Mira, Mercedes Sosa, que no escribió ninguna canción, pero ella era una poeta, diría yo, ¿no? Por la forma de interpretar. Ella misma, ¿no? Prestaba su voz, esa voz que era todo su ser. Chuta, era un fuego, ¿te das cuenta? Era un fuego. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Si las víctimas encuentran ese lugar de fuego, ¿no? Ese lugar que da vida, que calienta, que da luz, que quema a veces, que purifica, ¿no? Decimos que el fuego también limpia, pero lo necesitamos. Calentamos la comida con el fuego, nuestros hogares, ¿no? Hogar significa fuego. De ahí viene la palabra hogar, era el lugar del fuego. Yo te diría, ahí está la poesía. Cuando el coro, mira lo que voy a decir, cuando el coro de las víctimas encuentre su fuego, habrá generado un nuevo lenguaje poético. Bueno, muchas Bueno, gracias, eso, maestro. Limpia, muchas gracias a todas, a todos. ¿Ah? Ojalá nos haya gustado. Sí, fue una conferencia muy enriquecedora. Le brindamos un reconocimiento de parte de la Universidad Loyola. Lo comienzo a leer. El Sistema Educativo Loyola del Pacífico otorga el presente reconocimiento al maestro Pedro Pablo Achondo por la impartición de las conferencias Poesía, Rebeldía y Resistencia, en el marco del itinerario de formación humana e ignaciana, Otro fin del mundo es posible. Muchas gracias. Qué bonito, Limpia, muchas gracias. Se pasaron, qué sorpresa. Voy a tener que ir a Acapulco para conocer. ¿Ah? Ese reconocimiento está mejor, ¿no? Una playita por ahí en Acapulco. ¿Ah? Ya para que aquí recojas tu reconocimiento físicamente. Está bien. Ya pues, Eli, muchas gracias a todas, a todos. Y Mario, bueno, Mario nos iba a dar un último aviso. Mario, ¿estás por ahí? Se escondió Mario, como estuvo de cumpleaños hace poco. Se escondió. Ajá. Bueno, si no, a ver, lo puedo proyectar yo aquí. Lo que pasa es que vamos a empezar con, bueno, el EPEC va a empezar con un curso y en esto que tú estás diciendo, pues queda perfecto, ¿no? Aquí lo proyecto. Es de Heidegger, ¿no? Va a estar todos los jueves de febrero y nos va a ayudar, creo que se alcanza a ver aquí. ¿Sí se alcanza a ver completo? Sí, se ve, sí. Ah, ok. Bueno, pues Pultagüe nos va a ayudar, un doctor, y pues Mario ahí nos va a estar pasando más información, pero ligando todo lo que tú estás diciendo de poesía, ¿no? Con la relación con filosofía y todo esto, claro, estos saberes que se van compenetrando, pues Heidegger puede ser una buena luz, ¿no? En estos tiempos también. Y bueno, es la invitación del EPEC, ahí está, bueno, vamos a publicar en las redes el póster,
para que los informes se los puedan pedir al número que está aquí. Y bueno, pues sin más, pues muchas gracias, Pedro. Esperamos tener, ya eres casi de casa, así que algún día una cátedra por acá en Acapulco presencial o en México. Y bueno, pues despedimos ya la transmisión del live. Hasta luego, del live.